Hola Melissa, mi nombre es María Emilia Ordóñez y a continuación voy a exponer mi proyecto individual de Física 1, el cual consiste en analizar las capacidades de un superhéroe en base a las leyes físicas de la mecánica newtoniana. El superhéroe que yo he decidido analizar es Spider-Man, el cual adquirió sus poderes a partir de la picadura de una peculiar araña. Por tanto, estas capacidades que posee se relacionan con ciertas características de este arácnido. Para los ejemplos que voy a desarrollar a continuación, voy a considerar las siguientes características de Spider-Man. Una masa de 76 kilogramos, una estatura de 1.75 metros y que la gravedad terrestre va a tener un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Además, se han despreciado ciertos factores que en la realidad sí afectan a los cálculos, como es la resistencia del aire. Entre las capacidades principales de este superhéroe están que posee una superfuerza, es muy veloz tanto para moverse como para reaccionar ante situaciones de peligro, puede disparar telaraña y puede trepar paredes. Entonces, la primera característica que voy a analizar es su superfuerza. ¿Cómo es que Spider-Man logra levantar objetos tan pesados? Según la física, para levantar un objeto se requiere aplicar una fuerza mayor a su peso. El peso es igual al producto entre la masa por la gravedad. Y tenemos como dato que Spider-Man, así como las arañas, es capaz de levantar hasta 140 veces su propio peso. Entonces voy a calcular cuál sería el peso máximo que lograría levantar Spider-Man. Tenemos que su peso es igual a 76 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es un total de 744.8 newtons. Esto multiplicado por 140 veces nos da un total de 104.272 newtons, que sería el peso máximo que lograría levantar Spider-Man. Por tanto, no tendría problema, por ejemplo, para levantar un tanque de 8.000 kilogramos. ¿Cuál es el trabajo que efectúa Spider-Man al levantar este tanque de 8.000 kilogramos? Sabemos que al aplicar una fuerza y provocar un desplazamiento en esa misma dirección, se está efectuando trabajo. El trabajo es igual al producto punto entre la fuerza y este desplazamiento. Considerando el tanque y que Spider-Man lo logra levantar a 2 metros, vemos que el resultado del trabajo que ha efectuado Spider-Man sobre el tanque es de 156.800 joules. Ahora voy a analizar la fuerza que debería aplicar Spider-Man para detener, por ejemplo, un camión que posee una velocidad muy alta. En este caso, primero voy a analizar lo que es la cantidad de movimiento. Esta magnitud física se conserva, por tanto, la cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Antes de la colisión consideramos la masa del camión con su velocidad inicial. Y después de la colisión vemos que ambos objetos quedan unidos, por tanto se trata de una colisión inelástica y ambos van a llevar la misma velocidad final. Entonces, si consideramos una velocidad inicial del camión de 22.2 metros sobre segundos y su masa de 5.000 kilogramos, vemos que la velocidad final de los objetos va a ser de 21.87 metros sobre segundos. Esta velocidad final no difiere significativamente de la velocidad inicial, y esto se debe a que la masa de Spider-Man comparada con la masa del camión es prácticamente despreciable. Entonces, con dicha velocidad final, vamos a estimar que debe detener el vehículo en una distancia de 10 metros. Para ello, se debe imprimir la siguiente desaceleración, de menos 23.91 metros sobre segundos al cuadrado. Y la fuerza, que es igual al producto entre la masa por la aceleración que se debe aplicar, va a ser de menos 121 kilojoules. Es decir, Spider-Man debe aplicar esta fuerza sobre el piso para que por la tercera ley de Newton de la acción y reacción, el piso ejerza la fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario y le permita a Spider-Man detener el camión en la distancia de los 10 metros. Ahora vamos a analizar la capacidad de ser muy veloz. Y para ello he planteado el siguiente ejercicio. ¿Cómo es que logra el rescate de personas en caída libre? Vamos a considerar un edificio de 70 metros y vamos a considerar tanto a la persona como a Spider-Man como partículas. Spider-Man tiene un tiempo de reacción de un segundo.
La persona que está en caída libre va a llegar al suelo en un tiempo de 3.78 segundos. Es decir, Spider-Man solo tiene 2.78 segundos para lograr el rescate antes de que la persona caiga al suelo. Entonces, esto significa que Spider-Man debe partir con cierta velocidad inicial para lograr alcanzar a la persona. Realizando el cálculo, se obtiene que la velocidad inicial es de 38.8 metros sobre segundos, con la que debe partir Spider-Man. Esta velocidad inicial es de gran magnitud, pero es la que necesita para alcanzar a la persona desde lo alto de un edificio. Y esta velocidad inicial la puede obtener, por ejemplo, de un impulso entre sus pies y el edificio del que está cayendo. Ahora voy a analizar por qué razón Spider-Man no puede únicamente lanzar la telaraña y atrapar a las personas antes de que caigan al suelo. Esto se debe al principio físico denominado impulso, que se define como la variación de la cantidad de movimiento. Esto quiere decir que para cambiar la velocidad de un objeto se requiere la aplicación de una fuerza de gran magnitud durante un corto intervalo de tiempo. En este caso, las personas llevan una velocidad muy alta en la caída y necesitamos cambiar esa velocidad en un corto intervalo de tiempo a 0 para que se detenga. Pero esto significa aplicar una fuerza de muy alta magnitud y para las personas podría ser letal. Por tanto, Spider-Man no puede únicamente lanzar su telaraña para rescatar a las personas. Ahora, vemos que Spider-Man necesita de mucha energía para para tener esta velocidad o para tener esta superfuerza. Entonces, como vemos en la mayoría de los casos, Spider-Man siempre se encuentra en edificios muy altos. Y esto se debe a que a una elevada altura, la energía potencial gravitatoria es significativa, ya que esta energía potencial es igual a la masa por la gravedad y por la altura. Entonces, por ejemplo, si consideramos que Spider-Man se encuentra a una altura de 100 metros, la energía que va a estar almacenando es de 74.480 joules. Toda esta energía que almacena la puede usar para transformarla en otros tipos de energía, como es la energía cinética. Y esto es lo que le permite realizar todos estos actos heroicos. Ahora voy a analizar la capacidad de disparar telaraña. Esta capacidad le trae a Spider-Man múltiples ventajas, como es, por ejemplo, darse un impulso para alcanzar determinada altura. En este caso vemos que la telaraña admite una cantidad máxima de elongación y esto significa que la va a almacenar como energía potencial elástica, que se define como un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Entonces, esta energía que almacena la telaraña al deformarse se va a devolver a Spider-Man en forma de energía cinética y le va a permitir alcanzar determinada altura. Además, la telaraña es lo que le permite a Spider-Man un movimiento oscilatorio y veloz. Por ejemplo, si consideramos que se encuentra suspendido verticalmente, la tensión de la telaraña vemos que debe ser igual a su peso, que en este caso es de 744.8 newtons. Pero en realidad la tensión que puede soportar esta telaraña es mucho mayor y esto significa que Spider-Man puede llevar consigo a más personas y la telaraña va a resistir. Ahora, cuando se encuentra en movimiento, la telaraña debe ejercer tanto una fuerza que contrarresta el peso del superhéroe, así como una que le permita trazar la trayectoria semicircular. Esta última fuerza se conoce como la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Por esa razón vemos que en el momento en el que Spider-Man se suelta de la telaraña, continúa moviéndose en una dirección de la velocidad que es tangente a esa trayectoria. En una investigación se concluyó que Spider-Man puede alcanzar los 109.91 km por hora. Entonces, en base a esa velocidad, vamos a determinar cuál es la fuerza centrípeta. Considerando una trayectoria con un radio de 40 metros, la fuerza centrípeta que debe ejercer la telaraña es igual a 1.771 newtons. Y esto, más la fuerza que debe aplicar para contrarrestar su peso, va a ser la tensión total que debe aplicar la telaraña para permitirle a Spider-Man balancearse de un edificio a otro. Y finalmente, la capacidad de Spider-Man para trepar paredes tiene que ver con lo que son atracciones electrostáticas, que es un tema que no se ha cubierto en este curso de Física 1 y por tanto no lo voy a analizar. Esa sería mi presentación. Muchas gracias.